invitado aquí. Vamos a ver si manda la solicitud. Aquí está el hombre. ¿Aló? Líder, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Bueno, Ahí perdona, dale pero guardar para que se active la cámara. ya lo hago guardar. Ajá, disculpa, pero es que es la primera vez que hago un en vivo en Bienvenido, TikTok. bienvenido No sabía hacerlo. a este Yo mundo, estaba en líder. vivo, yo estaba por mi TikTok en vivo esperándote y me llegó alguien y me dijo, mira, te están esperando y me mandaron la conexión. Gracias y disculpa la demora, ¿vale? Pero que estaba, no sabía cómo se hace esto. Primera vez. Gracias. Bienvenido. ¿Sabes qué? Esta plataforma, lo bueno es que te conecta directamente con la gente, ¿me entiendes? Por eso es que hay muchos políticos que le huyen. Así que yo admiro tu valentía al venir aquí. No, a ti por la oportunidad que me brindas. Para mí es muy importante aprovecharme de tu espacio porque sé que tienes mucha pegada, como dicen, en esta red que está muy por la proximidad para poder hablar de todos los temas. Y bueno, dime cuánto tiempo tenemos y a tu orden. No, 30, 40 minutos. Va Perfecto. fluyendo la conversación. Líder, usted estuvo recientemente en Panamá, pero antes de estar allí, usted tiene una carrera. Estuvo investigando un poco, ¿no? Abogado. Porque yo le voy a ser, te voy a ser sincero, Juan. Te voy a ser sincero. Yo Correcto, recuerdo es la cuestión de la broma del dinero. Ese video que se hizo correcto. viral. Vamos a hablar de eso ahorita. Por favor, te lo Pero, agradecería mucho que pudiéramos hablar de eso. ok, pero antes de eso, antes de la polémica. Cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te impulsó a entrar en el mundo de la política? Primero justicia. Bueno, fíjate, yo soy un abogado, como bien dices, graduado de la Universidad Central de Venezuela, hijo de padres médicos, clase media, que cuando ingresamos a la universidad en primer año de Derecho en la Central, ahí comencé a activarme en el centro de estudiantes. Luego estuve desde el año 94, estoy yo en los temas públicos, he sido funcionario público durante muchos años y en el año 2000 ingreso formalmente a la militancia política partidista, fundando a Primero Justicia, en donde me he mantenido a lo largo de todos estos años. Ya tenemos 26 años de militancia en Primera Justicia. Creo que es una vocación de vida. La política no es una profesión, no es un trabajo, es un compromiso de vida y es la pasión que tengo y a la cual me he dedicado y me siento profundamente orgulloso de ello. Y la política en Venezuela, que en dictadura es diferente, ¿no? Bueno, efectivamente, en mi caso, desde a raíz del video este del año 2012, donde me gustaría poder contarte con pelos y detalles, que me hagas todas las preguntas que quisieras hacerme. Por supuesto, comencé un proceso de persecución, me llevaron al Tribunal Supremo de Justicia, ante juicio de mérito, investigación, y finalmente, desde el año 2024, en el 2018, cuando estábamos peleando el tema del referéndum, también, y ahí está lo bueno de las redes sociales hoy en día, Kilómetro, tú lo sabes, es que todo es público. Lo que uno hace y lo que no hace está allí en las redes sociales. También tuve que denunciar en su momento cuando cae preso John Goycochea, íbamos a el menú era con Juan Carlos Caldera y con John Goycochea como presos cuando estábamos con el tema del el referéndum. Gracias a Dios, a mí me llegó la información, pude denunciarlo, no pasé por esa situación y más recientemente en el año 2024, Delsa Solórzano, Perkin Rocha y mi persona fuimos los testigos ante el Consejo Nacional Electoral para la candidatura de Mundo González y por supuesto la vida desde el 29 de julio en adelante nos cambió a todos tres, cada quien tuvo su calvario, su situación, pero bueno, lo importante es que desde el primer día de mi trayectoria política hasta el día de hoy hemos estado en la misma acera, en la misma lucha, en la misma militancia partidista, Kilómetro. Vamos a hablar, quiero profundizar en lo del CNE, pero vamos cronológicamente. Yo tengo el video aquí, ¿no? Que de hecho es el 2012, ¿no? Es este, 13 ¿no? de septiembre, 13 de septiembre del 2012 salió ese video. A 22 días de la elección del 7 de octubre, que era la elección presidencial de Capriles contra Chávez. Ajá, yo quiero poner el video porque yo no me acuerdo bien cómo era la broma, pero sí sé que lo vi en algún punto. Para él. O sea, Enrique lo tenía seguido, para donde va lo tenía seguido. Más sencillo va hacia afuera.
algún viaje que hayan realizado. No, tiene que ser cuando tenga una gira. Yo creo que él iba a querer ir a Brasil, no sé si finalmente se concretó esa gira, por los países del sur. Allí se compromete. Ajá, estos son los que te denuncian, ¿no? Julio Chávez es el que te denuncia. Sí, Ajá. Este es un extracto del noticiero de del Venevisión. momento, del día. Ajá. Ese día yo abrí el noticiero Ahí como está. de 20 países. No, pero dile que las cosas van bien. Ok, líder. Ok. Fíjate, comenzamos. Ajá. ¿Quién era ese tipo que te estaba dando esa plata? Fíjate, eso es muy importante y lo primero que te quiero decir, kilómetro, es que eso ocurrió el 13 de septiembre del 2012 y yo ese mismo día, a pocas horas, eso fue al mediodía, yo a las 4 de la tarde estaba dándole la cara al país en una rueda de prensa donde expliqué lo mismo que te voy a explicar ahorita y eso está en las redes sociales. No sé si también buscaste ese video donde yo expliqué ese día todo. ¿Qué ocurrió allí? Y eso además, en junio del 2023, a mí me llega un audio de la reunión en donde se organizó todo este montaje para grabarme. Y te explico qué pasaba. Yo en ese momento había ganado las primarias para la candidatura a alcalde del municipio Sucre. Carlos Ocariz, que era alcalde del municipio Sucre, había ganado la primaria para la gobernación y Enrique Capriles, que era gobernador de Miranda, había ganado la candidatura a las primarias para la presidencia, lo que llamaban en aquel momento el Trabuco de Miranda. ¿Ok? Había una persona que se llama Eliodoro Quintero. Eliodoro Quintero era mi cuñado, era el novio de mi hermana, tenían poco más de 8 o 10 años de novio. Y Eliodoro Quintero, además de ser cuñado, era mi cuñado, pero era novio de mi hermana, era diputado suplente del partido Un Nuevo Tiempo. Cuando yo gano la candidatura, él se me acerca y me dice que cómo me ayuda y que él me puede ayudar con el tema de los recursos económicos. Te hago un paréntesis aquí, kilómetros, porque seguramente mucha gente no lo sabe. En Venezuela, con la constitución del año 1999, se cambió la manera de financiamiento de la política. Antes, en la constitución de 1961, los partidos políticos recibían dinero del Estado de acuerdo al número de votos que obtenían, había una partida presupuestaria y se distribuían los partidos. Con la constitución del 1999, eso se eliminó por completo y se prohibió el financiamiento público a la política. Entonces, si no hay financiamiento público, ¿de dónde viene el financiamiento de la política? Del sector privado. ¿Ok? Entonces, cuando uno está en una campaña electoral, y tú lo tienes que saber porque estás metido como espectador y sigues la política, tienes que generar la capacidad de las actividades, los recorridos, todo ese tema. Entonces yo estaba en ese proceso, me contacta el señor Eliodoro Quintero, mi cuñado, y me dice que quiere ayudarme a conseguir recursos. Obviamente le digo que bueno, y me habla de Wilmer Ruperti. Wilmer Ruperti, te estoy hablando del año 2012, cerca de mayo. Wilmer Ruperti, además de ser su amigo de toda la vida, y eso lo demostré yo en unos audios que me le hicieron llegar y que también están en las redes sociales, y ojalá lo pudiéramos poner en esta entrevista. Tú me dices cómo hacemos para compartirte el enlace. Él me dice que Wilmer Ruperti también era jefe, mi hermana era la jefa de personal de una de las empresas de Wilmer Ruperti, tenía mucho tiempo trabajando. Entonces, él me invita a conocer a Wilmer Ruperti para que le contara pues el trabajo. Él me ofrece esa posibilidad. Yo voy a la reunión con él y ahí converso y él me dice que me quiere ayudar, que ha visto mi trabajo parlamentario, lo que ha hecho en la campaña esta para la alcaldía de Sucre y me quiere ayudar. Yo le digo que cómo no, y ahí es donde acuerda y me entrega una ayuda de 20.000 bolívares. 20.000 bolívares de ese momento que equivalen, en ese momento el equivalente a $1.000. ¿Ok? Entonces, lo primero que te quiero decir, kilómetro, y esto te lo digo con toda tranquilidad, todo esto que te estoy contando a ti, lo conté el mismo 13 de septiembre del 2012 en rueda de prensa, cuando estaba ese día la rueda de prensa del señor Julio Chávez, todo el montaje, pero ellos allí esconden la verdad. Ellos nunca dijeron quién era esa persona.
¿Y quién es esa persona que aparece allí entregándome el dinero? Ese es un funcionario de inteligencia del Estado, que es un militar que por cierto estuvo preso, hoy no sé de su vida, que se llama Eric Peña. Entonces, te resumo la historia. Wilmer Ruperti es un agente de inteligencia del gobierno. Wilmer Ruperti se hace pasar, este señor Eric Peña, como el asistente de Wilmer Ruperti para esta operación. Y su enlace, el sapo, es Eliodoro Quintero, quien era mi cuñado y quien era diputado de Un Nuevo Tiempo, un partido político de la oposición, y se prestan para esto. ¿Cuál era el objetivo de eso? Darle un golpe a la campaña de Capriles Radosque e investigar, según ellos, de esa manera, generándose la confianza. Ellos querían investigar qué estaba pasando. Yo te pediría, si es posible, que podamos escuchar los audios a los que yo tuve acceso, en donde se reúnen Wilmer Ruperti, Eric Peña, que es un funcionario de inteligencia del Estado, y Eliodoro ¿Dónde Quintero. están esos audios? Yo estoy dejando que tú desarrolles para después hacer las preguntas. ¿Ok? Para Claro, tener una idea. no sé. Bueno, eso está en YouTube. ¿Audios de tengo el quién? enlace. Rueda de prensa, no sé, Juan Carlos Caldera, audio Wilmer Ruperti. Debe salir así. Yo tengo el enlace, no sé si lo puedo pegar aquí, cómo lo puedo hacer. No, es desde la computadora. Juan Carlos Caldera Ruperti. Se você nasceu para Aquí. Diputado Caldera presentó un audio que demuestra supuesto complot en su contra, ¿no? Ajá, sí. Hay Ok. uno que es de 30 minutos, es muy largo, donde están todas las conversaciones y donde queda claro de qué se trata esto. Ok, dura 2 minutos. Vamos a ver. ¿Verdad? Siempre se impone. Caldera dice que le llegó un sobre anónimo con este nuevo audio. Destaca que en la supuesta conversación entre Wilmer Ruperti y Eliodoro Quintero se demuestra que planificaron contactarlo y que el dinero entregado no era para sobornarlo, sino para colaborar con su campaña electoral con la intención de ganar su confianza y sacar la información de la oposición, cosa que según Caldera no lograron. Pues si tú lo que quieres es eso, es lo que necesito que tú le des cobre a Juan Carlos Caldera y no me lo vas a dar a mí, se lo das directamente a él. ¿Qué cantidad está hablando? 30, 40 palos, 50 palos. Pero no le entregues 50, entregale de a 20, de a 30. Para tenerlo amarrado. ¿Sí? Claro, pero entonces, y dentro de mes y medio, 2 meses, tanto más hasta que sea alcalde. Te garantizo que lo de Juan Carlos Caldera, porque conozco a la familia, va directo a la acción política o a la acción social. No lo va a enganchar, no va a ser pura palabra. Vamos a ver. Ahí hay que controlarse a Briquet, a este Caldera. Y a Tomás Guanita, esos 3. Y yo tengo acceso de los 3 a 2. En el audio también se escucha cuando... Ok. Fíjate, esa es una rueda de prensa que di yo acompañado con todos los diputados de la Unidad Democrática en ese momento, en donde yo demuestro meses después todo lo que dije ese día 13 de septiembre del 2012. Ahora, los políticos estamos sujetos a que nos quieran o no nos quieran. Eso es parte de la lucha. Tú tienes gente que lo quiere, que no quiere, que te cae bien, te cae mal. Ahora, lo que sí yo aprovecho esta oportunidad para decir, a mí nadie me sobornó, ni nadie me ha sobornado, ni nadie me va a sobornar. Yo no recibí ninguna coima ni ningún soborno. Ese dinero que yo recibí, lo recibí como un aporte a mi campaña electoral. Entonces, si usted me quiere odiar por eso, ódieme, pero no me diga que yo soy corrupto, que yo me dejo sobornar, que soy un alacrán, que todo eso, pues eso es absolutamente falso. ¿Cuál fue mi error? Kilómetro. Y lo he venido pagando con creces durante todos estos años, haberle aceptado ese dinero a ese señor empresario. ¿Por qué lo hice? Lo hice por 2 razones. Porque primero fui de la mano de, imagínate tú, de mi cuñado, el novio de mi hermana por 10 años, que era de oposición en ese momento supuestamente y que terminó siendo un sapo. Ojalá puedas ver el video también que está allí sobre Eliodoro Quintero y todo lo que le explica Ruperti al asistente, a Eric Peña, de quién es Eliodoro Quintero, y también porque es cómo hace uno si no hay financiamiento público para hacer actividades privadas, las actividades de campaña. Ok. Tengo una duda. Ayúdame con eso. A ver, ¿Cuánto se gasta en una campaña para ser alcalde?
En tu caso. Depende, kilómetros, porque yo en ese momento estaba en lo que se llama la precampaña. Había ganado las primarias y la elección de alcalde iba a ser un año después, y en ese momento estábamos concentrados en el activismo de cara a la elección presidencial. Pero depende de la intensidad de la campaña. A veces el recorrido el fin de semana, la samba de los muchachos que caminan contigo, el agua, el refrigerio, a veces da una contribución Pero un para monto una total, completo cancha. para el municipio que tú aspirabas. ¿Cuánto se gasta numéricamente en dólares para todo? No, pero es que depende de cuál es la intensidad de tu campaña. Yo tenía una campaña muy austera, de mucha presencia, con equipos voluntarios. Nuestro partido en el municipio de Sucre es un partido muy fuerte, con mucha capacidad de trabajo, de acompañamiento. Pero la parte más importante de gasto de una campaña política es cuando ya llegas en el momento formal, donde pones cuñas de televisión, cuñas de radio, si tienes los recursos, que en mi caso no fue así, pues. Pero un número, $500,000, No, ojalá. $300,000 No, no. dólares. Bueno, es que fíjate, cuando nosotros hicimos la campaña del Trabuca, la hicimos en equipo, y era fundamentalmente el trabajo de volanteo. Ahorita, oye, estás hablando hace 14 años, kilómetros. Ahorita yo no me recuerdo de cuánto estamos hablando, pero no, estoy Pero seguro que no por eran lo esos mínimo montos. $150,000, una campaña de un municipio normal. Si metes la palabra de publicidad, que en mi caso yo logré. Ajá. Tú me dices que la Constitución del 99 le quitó los fondos públicos a los partidos políticos y por lo Hubiera, tanto ellos tienen que buscar sus recursos. ¿Cuánto es el sueldo de un alcalde? no sé, no tengo la Bueno, yo menor hablé con idea. antier con un alcalde que me dijo entre 1,000 y $1,500. Si el sueldo de un alcalde es $1,500 y tú gastaste en una campaña $150,000 en este modelo, ¿cómo tú recuperas esa plata? Pero es que la política, en mi caso, yo no la veo así, kilómetros. No se trata de recuperar la plata o no. En mi caso, en principio, yo no llegué a ser alcalde. Yo el único cargo que tuve en estos tiempos, el último cargo que tuve en este tiempo fue el de diputado a la Asamblea Nacional. Y uno la política no la ve en función de que voy a invertir tanto para que cuando sea alcalde, entonces no. Esto es una pasión de vida, un compromiso de vida, y tú te metes en esto por el compromiso, por la lucha de todos de cambiar la realidad. En el caso del municipio de Sucre, veníamos con un proceso que comenzaba Carlos recuperando Sucre, y la idea era continuar en eso, pues. Pero no, yo no veo la política en función de recursos económicos, No, yo te voy a porque decir algo, líder. no, Pero te es lo que digo, te lo digo, eso tiene que pasó en haber el lógica 2012. yo te lo No, pregunto, porque yo desde afuera a mí me dicen, kilómetro, lánzate para la alcaldía de Caroní. Y yo saco cuenta, yo digo, ya va. Yo para ganar Caroní necesito $300,000. Ok, si el sueldo que me van a dar después que gane son $1,500, mi mujer me mata, me va a decir, ¿y tú estás trabajando para qué? Pues porque yo no soy corrupto. O sea, por lo legal, ¿cómo yo recupero esa plata? Pues? Esa es pero la es que el pregunta. concepto, sí, pero el concepto no es recuperar la plata, kilómetro, porque la política, en mi caso y en la mayoría de los compañeros, no la vemos como un tema de inversión, de que invertí 300,000 en una campaña y ahora tengo que recuperar esos 300,000. Porque en mi caso yo no tendría cómo sacarlo de mi bolsillo. Hay gente que sí tiene recursos y decide invertirlo. Creo que es una vocación de servicio, de cambiar las cosas, es un compromiso con el país. En tu caso, Caroní, en mi caso era Sucre, pero en lo personal, yo no soy funcionario público desde el 2000, final del 2014, cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, porque en ese momento también estábamos en el proceso de escogencia de los rectores del CNE. Yo era miembro de la comisión y sencillamente no apoyamos el nombramiento de los del CNE, y por supuesto me activaron el expediente de eso y me allanaron la inmunidad parlamentaria. Y bueno, entonces la política, si tú la ves como una manera de inversión, de ganancia y pérdida, entonces estás equivocado de carrera. Dedícate a otro No, comercio, no. otra cosa. Yo te voy a ser sincero, líder. Lo que pasa es que tú inviertes una plata tuya, tú tienes que haber una vía legal para tú recuperarla sin robar o sin hacer nada ilegal, pues, porque yo conozco gente filantrópica que da plata y todo, pero ellos tienen sus empresas que le generan legalmente. Entonces, yo no sabía que la Constitución del 99 por lo menos había quitado el fondo público a los partidos Correcto, políticos. Ejemplo, si un empresario correctamente. te da $20,000 a la campaña, ¿cómo el empresario recupera su plata?
No, es que no tiene cómo recuperarla, es que es parte de las discusiones que tienen que abrir Venezuela y el caso mío dio para que la gente entendiera eso. Lo que pasa es que ya eso han pasado 12 años, es que cuando tú te inscribes como candidato formal ante el Consejo Nacional Electoral, tú presentas unos libros y tú tienes que ir mensualmente rindiendo cuenta de los ingresos que tienes y los gastos que tienes. Generalmente, ¿cómo se financian las campañas electorales? Se financian a través de cenas, a través de rifas, a través de colaboraciones de este tipo. Hay gente que no te da el dinero, pero por ejemplo, tú conoces a alguien que tiene una imprenta, ¿correcto? Entonces te dice, mira, yo te voy a ayudar con 50.000 volantes. Tú conoces a alguien que tiene una cuestión de estampados de franela. Te dice, mira, yo tengo aquí, te voy a mandar a hacer 2.000 franelas. Y así tú vas generando la capacidad del día a día y muchas veces, en mi caso, que como te digo, no tengo los recursos, hay gente que sí tiene sus recursos propios, tú vas generando de a poquito ingresos y vas logrando las cosas. En el caso concreto mío, te repito, el aporte fue de 20.000 bolívares, que para su momento en la época significaban $1.000. Entonces, oye, yo me siento siento mucha vergüenza que alguien piensa que por $1.000 un soborno, una coima, que eres un corrupto, que es un sinvergüenza, un traidor. Mira, nada más lejos de eso. Yo te puedo dar fe a ti y mi carrera pública está en las redes sociales. Desde el día cero en que yo comencé hasta el día de hoy, yo me encuentro en la misma acera que es la acera de la lucha democrática, la militancia de mi partido político, Primero Justicia y en la Unidad Democrática. Y Líder, te pero te voy a agradezco. ser sincero, la constitución hay que cambiarla. Bueno, fíjate. Eso es se, que, ya va, es déjame que, hacer el inciso allí. Eso se presta. Bueno, por eso es que el país está como está. Porque si es que, tú me dices a mí que te van a financiar factores externos que son también filantrópicos, porque yo conozco filantrópicos millonarios ya que no saben qué hacer con la plata, pero empresarios en Venezuela que te den plata desinteresadamente, bueno, no conozco, perdónenme. sí, no, sí los hay, sí los hay, sí los hay. No, pásame el número para pedirle para ayudar a la gente que ya está en Falcón sin agua, que tienen desde las 9 de la mañana ya protestando. Escúchame, si es lo que tú me dices, el sistema está bien fraco, porque, o sea, dependemos de la buena gente de los políticos para que prácticamente no se roben la plata. Mira, no, O el dinero no se use de mala manera. te explico lo siguiente, y eso es parte de la antipolítica y por qué llegamos donde llegamos. Ese fue el discurso del 99 de Hugo Chávez, de cambiar todo, de acabar con ese sistema y que entonces, y por supuesto en ese momento para la sociedad civil era música para sus oídos hablar de que ya el Estado no iba a financiar a los partidos políticos, veníamos de la debacle de los principales partidos políticos tradicionales y eso era música para los oídos. Pero efectivamente, eso yo soy de los que creo que hay que retomar el sistema de financiamiento del Estado a los partidos Es políticos para la auditable. actividad política. Absolutamente tiene que ser auditable totalmente. Si lo paga el Estado es auditable y es medible. Totalmente. Pero bueno, eso es parte del gran debate que tiene que venir en algún momento en Venezuela, pero eso ocurrió con la Constitución del 99, se eliminó el financiamiento público y en la realidad, lamentablemente, lo que ocurre, Kilómetro, y tú lo sabes, que el único que tiene financiamiento público es el PSUV. Es el PSV, correcto. Ojo, ¿no? Y bueno, y privado también de los testaferros que se hicieron ricos pegando contratos a los gobernadores y alcaldes que montaron, ¿no? Bueno, pero eso es todo ese ecosistema del Estado venezolano a través del PSUV. Pero bueno, yo te agradezco profundamente, Kilómetro, porque y ojalá podamos poner el audio completo, lo podamos compartir. Ahí está toda la planificación. Eso fue una operación de inteligencia del Estado venezolano. Eso le permitió a Wilmer Ruperti, que estaba en desgracia en ese momento con Rafael Ramírez, poder cobrar un poco de facturas pendientes que tenía en PDVSA a raíz de ese montaje que hizo. Ellos ocultaron el nombre de la persona, ocultaron el nombre de Wilmer Ruperti, ocultaron la intermediación del sapo Eliodoro Quintero y crearon, inclusive dijeron que eso era plata en narcotráfico, que la persona tenía acento colombiano, que esto, que lo otro, y lamentablemente, obviamente, la embestida feroz del Estado en ese momento. Yo abrí los noticieros de no sé cuántos países en el Canal 8 ese día, el video no lo pasaron menos de 50 veces. Lo que quedó en la opinión pública en ese momento es que a mí me habían agarrado
en una acción de soborno, que me había sobornado. Para que el soborno tenga sentido, yo tenía que tener alguna capacidad de decisión, de alguna influencia en alguna decisión que le fuese a beneficiar a ese señor. Y yo en ese momento lo que era diputado de la bancada de oposición, que evidentemente no teníamos ninguna incidencia en ninguna decisión que le pudiera beneficiar a él. Pero como te dije, en junio del 2023, en compañía de todos mis compañeros de oposición, de ese momento de la fracción parlamentaria de la oposición, yo presenté esos audios. En esos audios se relata, son casi 30 minutos de esa reunión, donde planifican la reunión. Este señor Eliodoro Quintero le dijo que esa era una manera de infiltrarse en las filas de la oposición para saber qué estaba pasando. Ellos estaban buscando información en ese momento de por qué Nelson Bocaranda estaba también dateado de la situación de salud de Chávez, que quién se lo decía, que lo investigara, que estaba lo de Capriles, que cómo iba la campaña, todo eso. Esa fue la gran realidad. Yo ese mismo día, el 13 de septiembre, cuando salí, le di la cara al país, le pedí disculpas, acepté el gran error que cometí, porque mi gran error fue haber aceptado ese dinero de ese señor. Obviamente no tenía la menor idea de que ese tipo era un agente de inteligencia del Estado y que mi cuñado querido del alma era ese gran sinvergüenza sapo que demostré que lo era. Pero bueno, los hombres, el que no comete errores porque no ha hecho nada, y no hacer nada es un error. Eso es una cosa que una vez me dijo Pompeyo Márquez, que en paz descanse. Me dice, mira, el que en política no haya cometido un error es porque no ha hecho nada, y no hacer nada es un error. Así que yo asumo mi error, lo reconocí en ese momento, fui yo quien le di al país, quien me dio ese dinero. En ese momento mucha gente me dijo, ni se te ocurra decir eso, invéntate cualquier cosa. Y yo no, yo voy a salir, yo le voy a dar la cara al país, voy a decir toda la verdad. Yo tengo que verle la cara a mis hijos con transparencia, dormir tranquilo con mi conciencia. Y toda la vida, desde que comencé en política hasta el día de hoy que estamos hablando, kilómetros, yo no he estado en otra acera distinta a la acera de la oposición democrática, de los partidos de la Unidad Democrática. Y mi última responsabilidad política, que recibí con gran compromiso y que agradezco profundamente, fue la que me dio María Corina Machado y Edmundo González, cuando junto con Delsa Solórzano y Perkin Roche fuimos testigos ante el Consejo Nacional Electoral. Creo que hemos obrado bien. Sí, ahí emparejate, líder, porque te voy a ser sincero, yo he rechazado plata, ¿viste? ¿Sí? Y mucha, porque mira, cuando usted agarra plata, usted se compromete de una manera, sí. Y yo por eso duermo tranquilo, líder. Yo también duermo tranquilo, pero yo no, son errores, pues, son errores. Yo a quien me ha dado algún aporte, alguna colaboración, nunca en mi vida ha condicionado ese aporte, esa colaboración a esperar que yo haga algo o no haga algo. Todos los aportes de colaboración que en algún momento me han podido entregar, lo han hecho en beneficio de poder contribuir a la lucha democrática. Y ese aporte fue para mi campaña, en ese momento mi precampaña a la alcaldía de Sucre. En ningún momento se me dijo, toma esto para esto, y te repito, en ese momento estamos hablando de 20,000 bolívares de la época, que al cambio eran cerca de $1,000. Bueno, tampoco es tanto. Líder, cuéntame una cosa, hablando de lo del CNE, ¿cómo fue ese proceso? Porque claro, estaban en un organismo que estaba planificando un fraude electoral, ¿no? O ellos no esperaban el fraude. ¿Cómo tuviste eso dentro del CNE antes y después? Mira, te voy a contar dos cosas que nunca he dicho sobre ese proceso. Cuando a mí me llama María Corina y me propone este tema, yo le digo, mira, porque ya yo había sido varias veces testigo en ¿Por qué te llama a ti? Porque yo, y te cuento, en el 2002, cuando el referéndum revocatorio, que estaba al frente de Enrique Mendoza, eso allá hace mucho tiempo, estamos hablando de hace muchos años atrás, a mí ese es un proceso que me pegó en lo personal mucho, porque yo quería entender bien qué estaba pasando con el sistema electoral venezolano, porque si en la democracia no crees en el voto, está frito, está jodido, perdóname el francés. Y yo me metí a partir de allí de lleno a conocer el proceso electoral venezolano y entender desde adentro, con los expertos que hacían las auditorías, ir conociendo ese monstruo por dentro. Y eso me fue dando la capacidad, el conocimiento y la experiencia de irme relacionando con cada uno de los directorios del CNE en ese proceso. Por ejemplo, yo viví lo que fue el retiro parlamentario del 2005, no sé si te recuerdas de eso,
que la oposición decidió no participar. Eso fue hace muchos años, así es que ha corrido mucha agua debajo del puente, hermano. Lo importante Yo es que soy seguimos estando de en la Somos misma tú y lucha. yo para acá. Yo soy de Somos tú y yo para acá. Yo, yo un poquito antes. ¿Qué edad tienes tú, kilómetro? 29. Ah, no, yo tengo 52. Mira. Este, Ujú. pero yo empecé desde los 17 años cuando empecé en la universidad. Me metí Entonces en María te llama por la experiencia electoral, Bueno, resumiendo. entonces yo he venido trabajando todo este tiempo, he venido aprendiendo mucho de esto, he sido representante de la oposición en distintos procesos electorales, fui representante de las candidaturas presidenciales de la oposición y me llama María Corina para decirme, mira, estamos armando un equipo, quiero que estés allí. Y yo en ese momento le digo, mira, María Corina, este proceso va a ser distinto a todos los demás. Esto no va a ser lo mismo. Yo tengo dudas, le dije incluso de que nos dejen entrar al Consejo Nacional Electoral. Me dijo, no, chico, tú te vas a meter ahí como sea, tú vas a ver y tal. Bueno, yo empecé a hacer un trabajo de acercamiento, de buscar contacto, en este caso con este señor Amoroso y Carlos Quintero. Amoroso yo lo conocí porque fuimos compañeros de Cámara en la Asamblea Nacional en la cual yo estuve y además éramos compañeros de la misma Comisión de Política Interior, lo conocía. Y a Carlos Quintero lo conocía porque habíamos estado en muchos procesos electorales, él desde el CNE, yo desde la oposición. Empecé a buscar todos los tipos de contactos que tú te puedas imaginar para poder tener una reunión con ellos y nunca me contestaron. Solo tuve de Carlos Quintero una respuesta de una persona que le pedí que me ayudara para tener la reunión, que le preguntó para qué era la reunión. Y le dije solamente para intercambiarnos el teléfono del WhatsApp y poder estar el 28 de julio en contacto porque va a ser un día complicado. Nunca me contestó. La respuesta era, ya eso estaba planificado. Ahí voy a tu pregunta. Y cuando ya formalmente nos designan como representantes a Delsa, a Perkin y a mí, yo les dije a ellos, no nos van a dejar entrar. Es la información que tengo que no nos van a entrar. Y dijeron, bueno, ustedes tienen que ir para allá. Y nos hicimos unas guardias. Primero entraba yo en la mañana, Perkin llegaba de votar de Aragua y se venía, y Delsa que iba a votar a Los Teques y se venía. Y efectivamente yo llego a las 11 de la mañana, y esto es algo que ocurrió el 28 de julio, yo llego a la puerta del Consejo Nacional Electoral y me dicen, que viene usted acá, muestro mi credencial, mire, soy testigo ante el Consejo Nacional Electoral para estar presente en el proceso electoral, ven, déjeme ver, y empieza el tema de seguridad del radio, el 4725, aquí el 38 presente, no sé qué más, no, todavía no tenemos respuesta, disculpe amigo, insistí, en ese momento, cosa de la vida, está llegando el rector Conrado Pérez, que era rector suplente, que después de la salida de Juan Carlos, del rector Juan Carlos del Pino, pasó al principal. Yo a él lo conozco porque él era, en algún momento de su vida, fue parte de la oposición y su hijo, Conrado Pérez, hijo, fue en algún momento también parte de mi partido político. Me saluda, ¿cómo estás, Caldera? ¿Cómo te va? ¿Qué haces acá? Yo le digo, estoy acá porque yo soy representante, testigo ante el Consejo Nacional Electoral, pero no me dejan pasar. ¿Cómo que no te dejan pasar? Yo sí, no me dejan pasar. En los procesos electorales a los representantes los dejan pasar todo el día ante el Consejo Nacional Electoral y están allí presentes para sobre todo tramitar de manera directa las incidencias que se van dando en el día frente a los rectores. Me dice, eso no puede ser, y yo sé que no puede ser, déjame ver. Al rato va y me mandan a buscar su jefe de oficina, que es compañero de la universidad mía, me manda a buscar y me sube a la oficina del rector Conrado Pérez. Yo estoy ahí un rato, hablamos 5 minutos, en un momento ya yo me imagino que le escribieron y le dijeron que él no podía haber hecho eso, que eso no estaba bien. El señor se sale de su oficina, me deja en su oficina y yo le pido al rector Juan Carlos del Pino que por favor me rescate esa oficina y me lleve a la de él. Cuando estoy en la oficina de él... ¿Qué horas eran de ese domingo? Estamos hablando ya cerca del mediodía. Llega Perkin Rocha a la puerta del Consejo Nacional Electoral, pide pasar, dice que él es representante, el testigo, y no lo dejan pasar. Él dice que ya yo estoy allá adentro, que él puede pasar, y me toca la puerta el asistente de Juan Carlos del Pino, me dice, mira, Caldera, te van a venir a buscar, por favor, te agradecemos, no vayas a poner resistencia, esto es un tema complicado. Yo le digo, yo no me voy a salir, que me vengan a buscar, pero por favor y tal.
y a los 2 minutos llega un señor de seguridad, me dice, mire, le agradezco, me acompaña, usted no puede estar, yo le digo, ¿por qué? Órdenes de presidencia, le digo, pero yo soy representante, yo le digo, mire, señor, disculpe, si usted no se sale por las buenas, lo vamos a tener que sacar, y en ese momento entonces salgo del Consejo Nacional Electoral y está Perkin en la puerta. En ese momento, la evaluación que nosotros teníamos del proceso es que el proceso iba andando, nosotros inmediatamente nos comunicamos con los observadores internacionales, en este caso con la misión de la ONU y el Centro Carter, para avisarle de esa incidencia. Inmediatamente ellos se comunican con el CNE y le dicen que el problema era que es que no había un espacio adecuado para recibirnos y que durante el día ellos iban a crear el espacio y que podíamos ir. Y es cuando nos vamos los tres, ese video está también en las redes Pero sociales. ¿eso fue a qué hora más o menos? Cuando me sacan a mí, Ajá. como cerca del mediodía, 12:30 del O sea, que mediodía. tú me estás diciendo, Juan, que ya los tipos se veían perdidos y estaban planificando el fraude. Bueno, evidentemente era una actitud absolutamente hostil. Ellos sabían claramente en todas las encuestas, no había una encuesta seria en Venezuela que no hablaba de la paliza que iba a ocurrir. Nosotros, cuando eso ocurre, vamos de inmediato a los observadores internacionales, como te decía, al Centro Carter y la Unión y la ONU, y le decimos el panel de expertos que había, le decimos, mire, acaba de pasar esto conmigo, queremos alertarlos de esta situación, nosotros vamos a seguir insistiendo, y cuando los organismos internacionales se comunican con el CNE, le dan esta explicación que te digo, de que es que no había el espacio adecuado, pero que lo iban a crear, y es cuando nos vamos a las 5:30 de la tarde, los tres juntos, para ya presenciar en el momento del cierre de las actas, de las mesas, que no nos dejan pasar. Entonces, esa es la historia nuestra de ese día. Ese día, obviamente, para nosotros lo más importante era tener el control de las actas que cada uno de los testigos tuvo de las máquinas de votación, y por eso fue que pudimos demostrar en tiempo récord y de manera contundente el triunfo del Mundo González Urrutia. O sea, que con lo que tú me dices, ya los tipos habían planificado tirarse el fraude, ¿no? Porque si a las 12 a los testigos que eran los representantes era Perkin, el abogado, que sigue con el grillete en el pie, allá en su casa, ¿no? Tengo entendido. Así es. Delsa, Perkin Solórzano y tú. Esos eran los testigos. Eran por los tres partidos, ¿no? ¿O cómo es eso? No, era un testigo principal y dos alternos. La principal era Delsa y Perkin y yo apoyamos. Y De Del hecho, Pino nosotros fuimos, era rector. Juan Carlos del Pino era rector. De hecho, nosotros fuimos un día a consignar una carta, oye esto, fuimos un día los tres a consignar una carta para pedirle una audiencia al ministro de la Defensa para el tema del Plan Repúblico, tarea que siempre se hacía en todas las elecciones, siempre se hace una reunión del Plan Repúblico con los representantes de las distintas tendencias políticas para crear un espacio de intercambio para resolver problemas del día electoral. Y ni la carta nos la recibieron. Y estuvo Delsa, que es una dama, estuvo parada ahí con nosotros. Yo vi los videos. Horas estuvimos parados ahí, hasta le dieron una silla, llegaron a filmarnos y todo eso. Y ni una carta donde simplemente le decíamos al presidente del CNE que intermediara para una reunión, no las aceptaron. Ese es el estado de las cosas, y yo veía venir que eso iba a ocurrir, y efectivamente no nos dejaron pasar y se tomaron la decisión de leer la servilleta y de conocer la voluntad popular. Cuando se hace eso, tengo entendido que ustedes tenían que estar en ese proceso, ¿no? De verificación antes de dar los resultados. ¿Cómo es que se llama eso? Eso es la sala de totalización. Esa sala de totalización. Ninguno ingresó. No, que no nos dejaron entrar al Consejo ¿Y Nacional Del Pino sí estaba allí? No, a Juan Carlos del Pino no le permitieron subir. Es que el problema allí fue mayor. Es que no hubo totalización, kilómetros. No hubo totalización, porque si había totalización, el resultado iba a ser el que se le demostró al país con las actas. Ellos pararon la totalización y leyeron lo que popularmente llama al país la servilleta que le dio la gana. Caramba, líder. Bueno, y que no le sirvió. Y no le sirvió para nada, ¿no? Yo creo que es una gran reflexión, kilómetros, de que robarse la voluntad popular, atentar contra la voluntad popular, no sirve para nada. Más temprano que tarde, las consecuencias se te van a venir encima, como está ocurriendo. Hubiese sido mejor construir en ese momento, durante la campaña electoral, un espacio de negociación para la transición, y Venezuela estuviésemos en otra situación y no hubiésemos ahorrado estos 2 años de tanto sufrimiento y dolor.
48 horas, más de 2.000 personas presas por el simple hecho o ser testigo de mesa, o ser vecino, o ser opositor, simplemente para crear un estado de terror en el país. Perkins cayó preso, Delsa se ocultó en clandestinidad. ¿Y tú qué hiciste? Bueno, fíjate, yo el 30 de julio, nosotros salimos del comando Bejucal amaneciendo el 29, fuimos a descansar un rato, el 29 a mediodía nos volvimos a ver, nosotros nos fuimos a la reunión con el panel de expertos de la ONU para explicarles todo lo que estaba pasando, para informarles cómo estábamos haciendo el proceso de recopilación y verificación de las actas, y estando allí, se viene por la avenida Francisco de Miranda, que era gente de Petare, toda esta protesta ciudadana espontánea que estuvo todo el día por la calle. Nosotros nos fuimos a Bejucal, la sede del comando de campaña, se dio la rueda de prensa y nos fuimos a cada una de nuestras casas. En la madrugada de ese día, yo no había dormido mucho, me quedé dormido cuando me despierto como a las 6:30, 7 de la mañana ese día. Tengo un pocotón de llamadas perdidas donde me dicen que están saliendo comisiones policiales a buscar gente y que yo estaba en esa lista. Obviamente tuve que tomar medidas, pasaron muchos meses, yo tuve, gracias a Dios, no tuve la tragedia que significó para algunos compañeros la prisión, pero sí tuvo que pasar por clandestinidad y ya en el último momento, cuando después que se llevan preso a Juan Pablo Juanipa, el último que quedaba en la dirección nacional de mi partido en Caracas era yo, tuve que irme al exilio unos meses hasta que finalmente pude regresar luego del 3 de enero. Pero yo soy de los que miro las cosas para adelante, no me quedo pegado en la tragedia, la personal, porque además te lo confieso, cada quien sufrió y pasó, en mi caso, quien más sufrió fue, por supuesto, la familia, porque es la separación de la familia, pero ningún sufrimiento mío, ninguna hora mía de clandestinidad o exilio significa ni un segundo de lo que vivieron mis compañeros que estuvieron en prisión. De manera que por respeto a ellos, yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y reconocer y respetar el testimonio de ellos. Es verdad. ¿Y en Panamá, líder, qué tú hacías allá? Fíjate, aquí preguntan que cuánto me dio Ruperti, que no sé qué más, que no sé qué. Ya hablamos de eso. Ya la repetición de esta entrevista va a estar en YouTube a las 8:30 hora de Venezuela, para que ustedes vean. Ya hablamos de lo de la plata de Ruperti y ahora hablamos de lo del CNE. Ya lo vuelvo a decir por última vez, Kilómetro. A mí Ruperti me dio 20.000 bolívares, que eran $1.000, me lo dio para mi campaña electoral. No fue una faja de real, no fueron millones de dólares, ni fue para un soborno, ni fue para una coima. Si usted quiere seguir repitiendo esa vaina, lo lamento. Está cayendo en mentiras, está diciendo lo que dice el régimen, y si esa es su decisión, bienvenido. Yo le invito a que mire la trayectoria pública de Juan Carlos Caldera, desde el año 2000 que empecé en Primera Justicia hasta el año 2026, y lo invito a que vea una declaración mía que no sea en favor de la democracia y el cambio político. Así que a mí ni he saltado talanquera, ni nadie me ha comprado, ni nadie me ha sobornado, ni me ha pagado una coima, ni mucho menos. Cometí un error. El error fue haber recibido dinero de ese señor y lo hice en las condiciones que te acabo de explicar. ¿Quién me lleva para allá? El que en ese momento era mi cuñado, era novio de mi hermana durante 8 años, era diputado de la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, y bueno, uno aprende de los errores y lo hace. ¿Quieres mi apreciación, Juan Carlos? Por supuesto, hermano. Yo soy sin filtro, ¿viste? Yo creo que Claro. tú agarrando plata de Ruperti la cagaste. Pero con lo que hiciste en el CNE, porque María confió en ti y fuiste uno de los representantes que permitió todo lo que sucedió a nivel político electoral con Edmundo, yo creo que la empataste ahí, emparejaste, ¿no? Pero claro, Bueno, la gente, es difícil que la gente lo vea así, ¿no? Porque a la gente le gusta quemar la gente. Claro. No, te agradezco tu reflexión, pero perdóname que te lo diga. Yo no aparecí en el 2024. Yo tengo 26 años de lucha política y el 2024 te lo refiero como un ejemplo del testimonio de la confianza y el compromiso que tengo con esto. Si hubiese alguna duda de que yo estuviese siendo un alacrán, alguna cosa de esas, pero ni soñadamente me hubiese invitado María Corina Machado A Panamá, a formar parte de ese equipo. No, a formar parte del equipo de la representación ante el Consejo Nacional Electoral. Pero antes de eso, entre el 2012 y el 2026, también he hecho muchas cosas en favor de la oposición, de mi partido y de Venezuela.
Así que te agradezco tu reflexión. ¿Y qué hacíamos en Panamá? Mira, ¿Qué hacían en Panamá? este, ¿Tú qué hacías en Panamá? yo soy representante, los partidos políticos estamos asociados, por llamarlo de una manera, estamos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. Yo, una de las cosas que hago en la política, en el ejercicio del trabajo político, siempre me ha tocado ser el representante de mi partido en estos espacios unitarios. Por ejemplo, y perdona que me vaya tan atrás, que estabas tú todavía en el colegio, pero cuando Enrique Mendoza, que crearon la Coordinadora Democrática, eso fue en el año 2002, que fue el primer esfuerzo unitario que se hizo luego de Chávez, yo era el representante de mi partido ante ese espacio unitario. Luego se creó la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, la que coordinaba por mucho tiempo el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Yo formaba parte allí, el representante de mi partido. Luego de la Mesa de la Unidad Democrática, que duró como 7, 8 años, se hizo la Plataforma Unitaria, que fue un esfuerzo muy importante, kilómetros de relanzamiento del espacio unitario. Veníamos del proceso del 2015 al 2021 de la Asamblea Nacional de las 2/3 partes, el triunfo de la manito, todo eso es producto del esfuerzo unitario, pero que terminó, como tú bien sabes, en el proceso electoral del 2021, donde salimos muy mal, porque creo que ahí cometimos el error, y hablo en plural porque soy parte de esa oposición, de embriagarnos del poder de la Asamblea del 2015, todo lo que fue el proceso y la experiencia del gobierno interino que fue mal evaluado por el país. Y en esa elección del 2021, la tarjeta de la unidad que venía de ser votada por las 2/3 partes de la Asamblea, sacó las 2/3 partes de la Asamblea, quedó de tercera en 15 estados del país. Eso prendió una alarma, eso hizo un antes y un después, y nos reagrupamos otra vez y nos respondimos las siguientes preguntas. Si queríamos seguir unidos, si queríamos seguir luchando, a través de qué método íbamos a luchar y cómo lo íbamos a lograr. Y la respuesta es: si queríamos seguir unidos, vamos a ir unidos a la elección presidencial que se asomaba, que era la del 2024, y vamos a ir con un candidato unitario, y ese candidato unitario le vamos a escoger por una elección primaria. Y ahí empezamos un trabajo de hormiguitas, de mucho esfuerzo, como el obrero que empieza a tirar la losa fundacional de un edificio para construir en primer lugar el gran hito político que fue la elección primaria del 22 de octubre, que donde María Corina no nos ganó, nos revolcó. 93% nos ganó a todos los partidos. ¿Cuál era tu candidato de PJ? Bueno, acuérdate que el candidato de Primero Justicia era Enrique Capriles, que se retiró, y no vamos a hablar de ese caso porque, bueno, ya todo el país sabe todo lo que allí ocurrió. Nos quedamos sin candidatos de alguna manera formalmente, pero el partido, obviamente, como participante, no solamente como testigo, Primero Justicia, si mi memoria no me falla, para el 22 de octubre aportó casi el 40% de los testigos de ese día. A pesar de que no teníamos candidatos, la mayoría del partido votó por María Corina Machado, que era un sentimiento nacional que estaba allí. Luego del 22 de octubre, que construimos ese hito de manera ciudadana, de manera muy responsable, nos encumbramos todos, nos acuerpamos todos en el camino de la elección del 28 de julio y tuvimos que pasar por la difícil situación que fue la inhabilitación de María Corina Machado. El proceso de esa semana, kilómetros, fue muy difícil. Lo que fue cuando se abrió el lapso para postular candidatos. Sí, recuerdo que el sistema no dejaba no nos dejaban entrar, nos pedían que fuéramos al CNE, íbamos para el CNE, ya sabíamos lo que estaba pasando. Antes que siga, señores, aquí está la encuesta. Acostumbramos a hacer una encuesta general, Juan. Ahí está la gente votando. Ahorita doy los resultados al final. Quedan 18 minutos. Adelante, líder. Bueno, vivimos todo ese proceso. La doctora Corina Llorica, que también hay que reconocerle su temple, su compromiso, y finalmente decantamos en la candidatura del presidente Edmundo González. Todo ese proceso lo construimos desde la plataforma unitaria, del cual yo soy, junto con la presidenta de mi partido, María Beatriz Martínez, el representante de Primero Justicia. ¿Por qué estoy en Panamá? Porque eso fue una reunión de la plataforma unitaria con María Corina Machado y fuimos los representantes del partido, de cada uno de los partidos. En nuestro caso, María Beatriz Martínez no pudo salir por razones migratorias al encuentro y nos acompañó Juan Pablo Juanita. ¿Cuál fue mi crítica a lo que pasó en Panamá?
¿La viste? Sí, claro, claro. ¿Qué Y se lo dije a Leopoldo. Leopoldo vino y yo se lo dije, Leo. Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión de eso? Mira, kilómetro, yo soy de los que creo, y así lo dijo María Corina, que aquí hacemos falta todos y todos aportamos. Yo te estoy explicando de dónde aporto yo, Leopoldo aporta de una visión, Rodrigo Cabeza aporta de otra, el otro aporta de cada quien. O sea, yo creo mucho en el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo y colaborativo. Y creo que la gran virtud de la unidad es que la unidad es mucho más fuerte que la suma de sus partes. Cada partido representa algo, pero la suma de todos unidos es mucho más fuerte que lo que cada uno aporta de manera individual. Yo entiendo y por eso te digo, los políticos como los seres humanos somos gente con sombras y luces y y no podemos ser para todo el mundo. Mira, yo veo gente que le da hay gente que le da muy duro a María Corina en las redes sociales y es una mujer que tiene hoy un apoyo popular por encima del 70 y pico %. Entonces, no existe nadie del que alguien no tenga una queja, que le caiga mal, que le caiga bien. Ahora, la madurez política y el momento político que requiere hasta que logremos la libertad de Venezuela, creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos de cómo con madurez, cómo con responsabilidad entendemos el momento. Ya llegará el momento, kilómetro, en donde tendremos la oportunidad en democracia de unas elecciones donde cada quien se presente y si yo tomo la decisión de ser candidato y usted no quiere, no va a votar por mí, si me quiere, votará por mí y eso es lo bonito de la democracia y para eso trabajamos nosotros, para que alguien que quiera decirme que yo soy esto, soy lo otro, lo diga sin tener ningún tipo de consecuencia y piense lo que quiera. Yo simplemente lo que le pido a la gente que antes de muchas veces ser borrego y repetir algo sin saber, se tome el minuto, se tome un tiempito para investigar bien las cosas para saber si está condenando o alguien con razón o sin razón. Claro, yo te entiendo, líder. Yo te entiendo esa parte. Pero tú tienes que reconocer que fue un error porque, y se lo dije a Leo en vivo, no es personal, líder. Si tu nivel de aceptación o de aprobación pública no es tan bueno, lamentablemente, si se juntan varios y la líder es la que lleva el liderazgo, la percepción cae. ¿Me entiendes? El optimismo cae porque tú no vas a pensar, o sea, el venezolano después de 27 años de dictadura no va a venir y va a ver por lo menos a Rodrigo Cabeza ya sentado. No, eso es porque él tiene una estructura política que necesitamos para las próximas elecciones presidenciales, porque no es que vamos a votar por él, pero sí necesitamos su estructura como movimiento y comunidad. El venezolano no piensa así. El venezolano ve la foto, ve algunos rostros que no le son tan queridos, agarra las antorchas, agarra los rastrillos y quieren quemar Miraflores a nivel de redes, ¿ves? ¿Me entiendes? Entonces, ojo. Eso hay que cuidarlo. La media se cuida, la media se estudia, el marketing político. Yo me imagino ustedes comunidad tienen que tener gente que trabaje en esto y les diga, muchachos, ve, si ponemos esto aquí, la percepción pública va a ser muy negativa. Y como políticos hay que cuidar también el sentimiento de la gente y el corazón, porque recuerda una cosa, la gente olvida lo que tú haces por ellos, pero no olvida cómo los hiciste sentir. Y por eso es que viene el nivel de rechazo. ¿Me entiendes? Por eso es que Capriles está donde está. Porque es cierto, Capriles ha tomado medidas políticas que pudiesen tener algún tipo de sentido, pero a nivel de percepción de pueblo, hermano, pésimo marketing. Y tú ves los indicadores, Guaidó lo mismo. Guaidó cada vez que habla, yo digo, Dios mío, ¿quién asesora a estos tipos? Entonces, así como se invierte en estructura, hay que cuidar lo que la gente ve, porque como la gente como te percibe. Ahí genera confianza. ¿Por qué María genera tanta confianza? Por la persistencia, pero también porque se ha cuidado de muchas cosas. ¿Entiendes? La semana que viene creo que la traigo al programa y voy a hablar de eso con ella. Sí, pero yo te digo, comparto contigo y es una lectura válida de lo que tú dices de Panamá. Ojo, y no es nada personal, líder, no es nada personal. No, yo lo sé y es válido, pero es que una de las cosas que tenemos que aprender en política y en democracia es que podemos diferir mirándonos a los ojos. Tú me puedes decir lo que tú no estás de acuerdo y eso no significa que tú seas mi adversario, mi enemigo. Tú puedes tener una visión, yo puedo tener otra, puede estar tú equivocado, puede estar yo, pero lo importante es la percepción y te la acepto y te doy la razón en que eso es una lectura. Pero otra lectura también es que hay una reagrupación, un relanzamiento, una realineación de la oposición como un todo
y te digo, la suma de las partes es mucho más poderoso que cada una de ellas. Y yo creo y estoy convencido, y María Corina, que también sabe de política y por algo está donde está, entiende que a pesar de las críticas que se pueden surgir de allí, también hay una lectura positiva y que creo que es el gran balance del Manifiesto de Panamá, que es el relanzamiento, la direccionalidad, el agrupamiento, porque lo que viene, todo el último trayecto hasta lograr la democracia a kilómetros no es coser y cantar. La parte más difícil la hicimos, ganando la elección en adversidad, logrando demostrarle al mundo el triunfo electoral. Pero este remate final, que significa ya el cierre del periodo del régimen y el inicio de la democracia, la transición, requiere de mucho trabajo político. Sí, No eso es trabajo verdad. político de popularidad. No, de es, trabajo es en la político de calle que tarima, ni se ve. es el trabajo político de andamiaje, de armar. Y Es ahí hay correcto. personas que no son las más populares, pero pueden ser útiles, o personas que ni conocemos y que están haciendo Pero no ese la trabajo. saque, Entonces, líder. Déjala en el andamiaje y después cuando se cobre, aquí está, ganamos gracias a ellos y después que se gana vale todo, ¿me entiendes? Pero antes no. yo entiendo eso y es válido, pero yo lo Qué que te pido válido. a ti y a través de todos los que te escuchan es que entendamos que en la democracia cabemos todos, el que te guste y el que no te gusta, el que tienes dudas y el que no tienes dudas, el que ama y el que odia. Y eso es lo bonito de la democracia y para eso estamos trabajando. Sí, es verdad. Lo importante es, líder, de verdad, de verdad. Las elecciones que vienen, yo creo que son más importantes que la del 28, a mi parecer, ¿no? Bueno, Y tú sabes que yo la veo como, aprovechando ahorita la experiencia de Colombia, como la segunda vuelta de la democracia. Nosotros ganamos el 28 y vamos a darle la segunda vuelta a esa victoria electoral. Yo soy de los que creo que tenemos que poner una meta superior de votos. 10 El millones. país, el país está decidido rabiosamente, en el buen sentido de la emocionalidad, en ir por el cambio. Y no cualquier cambio, sino el cambio democrático, el cambio pacífico, constitucional y electoral. Y que le hayamos dicho al país desde Panamá, todos unidos, que nuestra prioridad es luchar por unas elecciones presidenciales. Que le hayamos dicho al país que Edmundo González, que es el depositario de la soberanía popular, nos acompaña en ese camino, que estamos todos comprometidos en construir una negociación en donde la lidera María Corina, que no significa, pues la gente siente, mucha gente escucha eso y dice, ¿cómo es que María Corina se va a sentar con Delcy Rodríguez de cara a cara? No, liderar una negociación no significa que tú eres el que te va a ir a sentar a la mesa. Ya llegará el momento de escoger quiénes son las personas más idóneas para eso, cuál va a ser el mecanismo. Liderar es llevar las ideas, impulsar el proceso y poner tu capital político en favor de que eso ocurra. Eso es una muy buena noticia, que vamos a ampliar el espacio opositor para hacerlo más inclusivo, más de mayor participación también. Así que yo lo que les pido a los venezolanos que han luchado tanto, que han llevado tanto sacrificio, que han sufrido tanto, ni hablar, por supuesto, de la familia de nuestros presos políticos, que nos mantengamos unidos por encima de las diferencias, por encima de los gustos, los sinsabores, los sentimientos que tengamos, nos mantengamos unidos en torno al objetivo común, alto y prioritario que nos une, que es lograr la democracia en Venezuela, la libertad del país para el progreso de todos los venezolanos. amén. Líder, los resultados de la Amén. encuesta, ¿Qué preguntaste? Que no me dijiste que preguntaste. le pregunté, porque has dado tres declaraciones, diste. ¿Le creen a Juan Carlos Caldera? ¿Qué te parece esa pregunta? Es dura. Me creen lo de Ruperto. Te creen lo que está diciendo. Ah, lo que diga, Ahí cualquier está, cosa. aquí, mira, aquí estamos con todo. Fíjate una cosa. Sí le creo. 325 votos. No le creo. No le creo. 3.800. No, 470. No Hay que seguir trabajando. No está tan mal. Yo pensé que te iban a liquidar. Me es indiferente 172 votos. No, kilómetros, te lo repito y te agradezco profundamente la oportunidad. Hay gente que me decía, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir a meter en la cueva del lobo? Kilómetros va a pasar coleto contigo. Yo le dije, mire, cuando uno tiene su conciencia tranquila, uno puede ir a cualquier espacio a decir lo que sea. Y esta explicación la di el mismo día que salió el video. Yo te lo juro, kilómetros, y lo saben mis compañeros
de partido. Yo estaba convencido que estos tipos, para terminarse el show completo, me iban a meter preso. Yo no me fui del país, iba a asumir, porque como yo no tenía nada que ocultar y estaba diciendo la verdad, yo no había cometido ningún delito, porque una cosa es un delito y otra cosa es un error. Yo cometí un error, pero en un delito yo dije, bueno, de algún momento saldré. Obviamente la prisión del año 2012, el país era otra a los que le tocaron la prisión del año 2024, pero yo estaba dispuesto a dar la cara, como siempre le he dado toda mi vida en todos los aspectos. Y eso no solamente lo dije, sino que lo pude demostrar kilómetros en el audio que me hicieron llegar, donde yo me imagino que fue Eric Peña, el tipo que era del SEBIN, que estaba allí para la operación, que para cuidarse la espalda grababa todo para después pasárselo a su jefe para mostrarle que Ruperte y Eleodoro Quintero estaban haciendo bien las cosas. Ese audio me llegó, se lo mostré al país y todo eso está explicadito por ellos mismos cómo se pusieron de acuerdo. Así que si usted me quiere seguir odiando, insultando, porque bueno, esa es su decisión, ya no puedo hacer más nada, pero yo ni soy corrupto, ni soy un alacrán, ni me he robado un bolívar, ni me dieron un soborno, ni una coima, ni nada por el estilo. Yo cometí un error que fue haberle recibido en ese momento al cambio $1,000 a Wilmer Ruperti, porque me llevó el que era mi cuñado en ese momento, que era un diputado opositor de Un Nuevo Tiempo, para esa reunión. Esa es la verdad. Y como dicen, por la verdad murió Cristo y aquí seguimos. Lo que sí les voy a decir, y esto no lo digo desde la soberbia, lo digo, es como si te dijeran, kilómetros, retírate de las redes sociales, no hagas más nunca eso. Esa es tu pasión, es tu vida. Mi pasión es la política, es trabajar en esto, es construir todos los días la posibilidad de ver en la esperanza, y eso sí lo voy a seguir haciendo y trataré de hacerlo todos los días lo mejor posible como lo hago. Y lo más importante es que yo todos los días puedo verle la cara a mis hijos, a mi familia y a mis amigos y poder decirles con toda propiedad. Y quien me conoce, kilómetros, hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar, la tos y los reales. Quienes me conocen saben quién soy, dónde vivo, cómo vivo. Así que de verdad que te agradezco profundamente la oportunidad. No, gracias a ti, líder. Gracias a ti. La repetición estará en nuestro canal de YouTube. Pueden ir verla y analizarla. Líder, yo cuando se formula esta nueva república, una de las cosas que yo voy a meter o voy a solicitar fuertemente es la pena capital a los corruptos en el poder. Al que se ha hallado en corrupción. La discusión de la pena, no, la discusión de la pena de muerte es una discusión mucho más científica que política. Obviamente tiene mucha pegada política, pero eso se ha estudiado. Yo no soy penalista ni criminólogo, pero sobre eso hay personas muy, muy estudiadas de otros países que no recomiendan, o sea, la pena capital, la pena de muerte no es precisamente una pena que haga que no se cometa el delito. Yo creo que la sanción moral es mucho más fuerte que eso. Obviamente la persona que ha cometido un delito contra el erario público tiene que pagar, tiene que devolver el dinero y tiene que también sufrir las consecuencias pecuniarias del daño que le ha hecho al país, sin duda alguna. Pero sobre el punto, igual que la pena de muerte para quienes cometen grandes delitos como violaciones, eso hay discusiones muy importantes y hay muchas teorías que dicen que no es precisamente... Yo quiero empezar por los corruptos. Te digo porque yo voy a apoyar eso. Estoy previniendo al bate a todo lo que tenga en contra. Ojalá, compañero, pronto tengamos el país para ese tipo de debate. Así es. Tenemos que tener el país para eso. Déjame cerrar con una oración para despedir el programa. Pero antes de la oración, perdóname que te pregunte, ¿cómo hago yo después para poner eso en mi TikTok? Esto no se puede compartir. Yo voy a subir la entrevista. La entrevista yo la subo a YouTube porque esto es en vivo, no queda guardado. Entonces generalmente... en TikTok no queda guardado. No, generalmente la gente agarra fragmentos de YouTube y los sube a sus cuentas personales. ¿Oíste? Ok. Y aprovecha y usa esta plataforma. Aquí tú estás en directo con la gente. Aquí no hay filtro de nada. Todas esas son personas y si tú quieres hablar con ellas, tú las subes así como te subí a ti y te van a decir lo que ellos quieren, lo que ellos sienten. No sé si viste que ahorita yo me estaba conectando con una gente en Falcón que está en una protesta. Sí, vi. Eso es orgánico. Por eso es que a la gente le gusta mucho TikTok porque es muy cercano. Tú te has convertido en un vehículo para los que no tienen voz. Te lo agradezco de verdad porque a mí mucha gente me dice en Petare, no, yo le dije a Kilómetro, lo denuncié a través de allí, viste lo que dijo Kilómetro, y eso es muy bonito.
poder tener la capacidad de ser la voz de quienes por distintas razones no pueden levantar la voz con el volumen que tú sí lo haces. Gracias, de verdad. No, gracias a la gente de Venezuela que siempre ha sido, siempre está dispuesta a denunciar y a exigir. Vamos a orar, mi hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por una vez más la oportunidad que nos das de estar vivos, de estar haciendo tu voluntad. Te pedimos por Venezuela. Gracias por nuestro país. Gracias por esa tierra que nos diste, tierra de gracia, pero que está en estos momentos bajo una dictadura terrible. Protege al venezolano, Señor. Protege a nuestro pueblo, protege a Juan Carlos, a su familia, Dios, a todos, Dios. Protégenos y llénanos de vida, de salud, para que podamos ver una Venezuela libre, una Venezuela próspera y también libertad para todos los presos políticos. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, pórtate bien. Amén. Gracias, Kilómetro, por la oportunidad y saludos a toda tu audiencia. Dale, Ojalá se bendiciones. repita pronto con buenas noticias. Buena noticia, líder, tráeme buena noticia. Buena noticia. Yo creo que vamos a tener, yo soy optimista y yo creo que vamos a tener pronto buenas noticias de que vamos a ir avanzando. Y caras nuevas, PJ, tráeme a los muchachos nuevos, los de 20 y pico, me los traes para acá para entrevistarlos, ¿oíste? El partido, uno de sus grandes objetivos siempre es la renovación e impulsar a toda nuestra juventud. Listo. Gracias a Dios nos sentimos muy orgullosos de nuestros muchachos. Dios Un te abrazo. bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias. Que de hecho a todos los partidos le dije, muchachos, tráiganme a los nuevos, a los novatos, para acá para el programa, para apoyar a los muchachos, los nuevos, págata. Ya tenemos a quién vamos a apoyar. ¿Dónde está? Ya va. ¿A quién es que vamos a apoyar? Que Richard me llamó y me dijo, hermano, estos chamos lo están haciendo bien. Hay que apoyarlo. Vamos a ver. No me contesta. Hay una gente que vamos a apoyar por una candidatura de la universidad. Una chamita que se llama Rosa. ¿La conocen? Que es buena, está inglés, ¿sabe? Yo la he visto varias veces por ahí por Instagram. Hay que traerla para el programa. Rotos, los nuevos. ¿Qué dicen? ¿Apoyamos a los nuevos o no? Hay un compromiso. La morenita, esa misma. Gente nueva. Más nada, papá. Mira, el problema con la gente en Falcón es que se subieron a su plataforma otras personas y entonces no entro yo en esa transmisión. Lamentablemente. No entramos. Pero voy a subir el video ya para que los vayan a apoyar. ¿Oyeron? Voy a cerrar la transmisión para apoyar a la gente con el video. Bendiciones, los quiero mucho.